En nuestra clase de historia del día de hoy, vamos a iniciar con los temas para comprender mejor el periodo. Nuestro primer tema son las ideas liberales y las ideas de los conservadores. Pero primero van a leer la pregunta detonadora de la página 48, ¿por qué era necesario reformar el país? Y van a anotar su respuesta inicial en la página 70. Dice, ¿por qué creen que era necesario reformar el país? Recuerden que reformar es cambiar. ¿Por qué creen? Pues ahí pueden poner, pues porque ya había muchas guerras, porque pues todavía había gente inconforme, porque no se ponían de acuerdo para ver la forma de gobierno. ¿Ustedes por qué creen que se necesitaba cambiar el país? Y después de que contesten, bueno, aquí tenemos algunas imágenes de este bloque. Ahora sí vamos a leer la información de la página 50, analizar las ideas de los liberales y conservadores. Recuerden que estos nada más había dos grupos políticos. Así como nosotros ahorita tenemos que si el PAN, el PRD, Morena, el PT, UDC, el PRI. Antes nada más había o eras de los grupos liberales o grupos conservadores. Después de leer van a contestar las preguntas de la actividad de comprendo y aplico. Dice, los ideales de liberales y conservadores. A mediados del siglo XIX, dos fuerzas políticas querían gobernar México. Ambos grupos tenían ideas opuestas, en la mayoría de los casos, acerca de las medidas que debían adoptar para mejorar la situación del país. Estos grupos eran los liberales y los conservadores, a los que se han considerado como partidos políticos sin que lo hayan sido formalmente. Las luchas entre ambos grupos provocaron que en este periodo hubiera constantes conflictos. Esto causó la inestabilidad del país y afectó a su economía y el desarrollo. Lo dice en la siguiente tabla, se presentan las principales diferencias. Aquí teníamos liberales y conservadores. Dice, forma de gobierno, los liberales querían una república donde fuera gobernada por un ciudadano mexicano, mientras que los conservadores querían seguir con la monarquía, es decir, que una persona de Europa fuera el rey o fuera la reina, ¿verdad? Querían realeza. Los liberales, dice, querían desamortizar los bienes del clero y las tierras comunales, permitir la libertad de culto, establecer la igualdad de la población ante la ley. Desamortizar es poner en venta mediante disposiciones legales las propiedades. O sea, que todo lo que el clero se refiere a la iglesia, que todas las tierras de la iglesia fueran repartidas o fueran vendidas para las personas que tuvieran donde trabajar o donde vivir. Libertad de culto, que ya no hubiera diferencias entre si eres de Europa, si eres español, si eres mexicano, que si eres criollo, no, que todos fueran iguales. Mientras que los conservadores querían prohibir la existencia de otra religión, o sea, querían que nada más fuera la iglesia católica, que nada más existiera el catolicismo. Los liberales, dice sus propuestas, cambios en la educación, la libertad de expresión, establecer el registro civil. Y bueno, en los conservadores, como su nombre dice, conservar, querían mantener los privilegios en la iglesia, el ejército y los terratenientes. Yo me imagino que conservadores pues eran todavía las personas, los españoles, los que querían conservar esos privilegios, los que eran más ricos, los hacendados, los que tenían más tierras. Y los liberales, también a lo mejor eran ricos, ¿verdad? Pero ellos querían o buscaban más la igualdad. Entonces ahora sí las preguntas. Dice, ¿qué propone cada grupo? Como les digo, liberales, igualdad ante la ley, que ya no se metiera tanto la iglesia católica, que buscaban libertades para las personas, mientras que los conservadores, bueno, seguir con esos privilegios, seguir como estaba el país, que los gobernara una persona, un miembro de la realeza. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro? Pues unos querían cambio, libertad,
como dice liberales, y los conservadores querían conservar lo que ya había. ¿Con cuál postura estás de acuerdo tú? Ahí ya es ustedes, a cuál les gusta más a ustedes. Dice, ¿es posible llegar a acuerdo cuando las personas tienen ideas tan diferentes? Yo creo que sí es posible llegar a un arreglo. Dice, ¿crees que los mexicanos de aquella época llegaron pacíficamente a decidir? Pues yo creo que no, ¿verdad? Porque venían de guerra, muchos que duró 10 años, 11 años, entonces muchas personas, pues toda su vida fue pelear y pensaban que seguir peleando, seguir en guerra, era la mejor opción o solución. Y bueno, como último actividad, van a hacer en su cuaderno una tablita así como esta y van a anotar de estas ideas cuáles son de liberales y cuáles son las de los conservadores. Por ejemplo, igualdad entre las personas ante la ley. Entonces aquí van a escribir, querían igualdad entre las personas. Establecer una monarquía, aquí establecer la monarquía. Y así van a anotar estas ideas, las van a acomodar en el cuadrito de liberales o de conservadores. Y con esto terminamos nuestra clase del día de hoy de historia.